Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los directores de este congreso, al doctor Jorge Bompadre, al doctor Ricardo Basílico, también al doctor Javier Mariani y a los directivos de la Universidad Nacional del Oeste por esta oportunidad. También por la generosidad de invitarme a realizar esta tan loable tarea, la moderación para 3 expositores del más alto nivel. En este primer espacio de reflexión vamos a abordar una serie de problemáticas que, si bien emergen en tiempos recientes, ya interpelan con fuerza el derecho penal contemporáneo, las organizaciones criminales complejas, el desdibujamiento de fronteras en los delitos informáticos, la tensión entre innovación tecnológica y protección de derechos fundamentales, así como los nuevos riesgos a la privacidad y a la imagen personal, configuran un espacio donde se hace necesario repensar los marcos normativos, las herramientas dogmáticas y los mecanismos de tutela penal. Cada presentación tendrá una duración de 30 minutos, tras lo cual realizaremos un breve break para continuar con los siguientes paneles. Creo que vamos a comenzar por el doctor Arocena, ¿puede ser? Por lo que me informaron. Correcto. Le damos entonces la bienvenida al doctor Gustavo Arocena, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y postdoctor, magíster en Educación Superior, profesor titular de Derecho Penal, parte especial y de Derecho Procesal Penal, miembro fundador y vocal de la Academia Argentina de Ciencias Penales, académico de la Academia de Derecho y Ciencias Penales de Córdoba, quien nos acompaña. El doctor va a tratar la violencia de género digital. Doctor, lo escuchamos, tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. No sé si se escucha bien. Quiero, antes que nada, agradecer muy especialmente a los organizadores de este magnífico Congreso Internacional en Derecho Penal y Criminología, en particular la persona de Ricardo Basílico, que claramente ha pergeñado y organizado un congreso con una convocatoria magnífica, como lo certifican los más de 400 participantes que están interesados en las reflexiones que aquí vamos a proponerles. Por lo demás, en lo personal, es un gusto que quiero remarcar, el compartir este espacio, en mi caso, virtual, con amigos y colegas tan queridos como el querido Gustavo Aboso, a quien veo desde aquí, saludo, y también a Miguel Polay, ¿no? A Marcelo Ricker, con quienes hemos compartido tantos espacios de esta naturaleza. Bueno, el tiempo en esta clase de intervenciones sabemos que es tirano, así que voy a tratar de simplemente trazar algunas coordenadas en relación con un tema que indudablemente muestra particular actualidad y, por qué no, suscita preocupación fundada en el concierto no solo de la experticia de los penalistas, sino también en el terreno de toda la comunidad. Me refiero a la violencia de género que se despliega en estos particulares contextos virtuales o tecnológicos. Voy a referirme en definitiva a la violencia de género digital. En primer lugar, parece pertinente hacer alguna referencia de corte criminológico, es decir, que se base en la totalidad del saber empírico vinculado con esta particular modalidad de la delincuencia, para luego procurar relevar la eventual idoneidad que pueden tener las reglas de nuestro ordenamiento jurídico penal para brindar respuestas atinadas para estas preocupantes modalidades de la violencia misógina. Desde el punto de vista empírico o criminológico, lo primero que me parece pertinente remarcar es que la violencia en línea contra las mujeres claramente no es un fenómeno aislado, sino que en definitiva podemos ubicarla en un contexto social más amplio de desigualdad y de discriminación en perjuicio de las mujeres y de las niñas. Por eso es que desde esta perspectiva nos parece interesante e incluso necesario entender la violencia digital reparando en primer lugar en qué significa o cuál es el sentido y alcance que corresponde asignarle a la violencia de género fuera de esos terrenos, es decir, a la violencia de género como fenómeno más abarcativo, para luego detenernos en las particularidades que puede exhibir esa especial modalidad de la violencia en el ámbito informático, en el espacio virtual. Y lo digo así porque, como acabo de expresar, los ataques que viven las mujeres en estas interacciones en línea no son más que, diría, una suerte de extensión de la violencia que por muchos años han sufrido las mujeres en todas las esferas de su vida. Todos sabemos, en virtud de ciertos consensos ya afianzados en relación con la violencia misógina, que por tal concepto se entiende aquella violencia que se dirige en contra de la mujer porque es mujer, es decir, por el solo hecho de serlo o que la afecta en forma desproporcionada. Se trata de una modalidad de la violencia que en definitiva
debe encontrar sus orígenes en estos estereotipos y prejuicios acerca de los atributos y características que poseen hombres y mujeres y en las expectativas de las funciones sociales que ambos supuestamente deben desempeñar. ¿Saben a qué me refiero? Estos lugares comunes según los cuales las mujeres deberían ser las encargadas de ciertas labores domésticas o que ellas tienen una particular sensibilidad de la cual careceríamos los varones, o por el contrario, que los varones son quienes tienen suficiente autoridad para ocupar a determinados cargos directivos o que no tienen aquella sensibilidad a la cual me refería en relación con las mujeres. Bueno, estos patrones socioculturales, en definitiva, colocan a las mujeres en una posición, diría, de subordinación o de inferioridad respecto de los hombres y de esta manera abren las puertas a distintas formas de discriminación, que son en definitiva estas modalidades de la discriminación, las que en definitiva permiten la aparición de ciertas formas de violencia en perjuicio de la mujer. Sentado esto y trasladado el problema al espacio específico del mundo virtual, diremos que hasta la fecha no se ha alcanzado un consenso definitivo respecto de la definición de violencia de género en línea, e incluso ni siquiera existe una terminología consolidada. Digo esto porque hay quienes se refieren justamente a la violencia de género virtual, a la violencia misógina online, u otras expresiones que en definitiva certifican lo que vengo expresando. De cualquier manera, más allá de esta ausencia de consensos respecto al sentido y alcance de la expresión, uno puede reconocer que hay ciertas conceptualizaciones que, bueno, pueden servir para un punto de partida respecto de la consideración y la conceptualización del fenómeno. Así, uno puede abrevar algunas declaraciones que ha hecho Naciones Unidas, concretamente a una opinión que este organismo internacional ha propuesto en el año 2018, según la cual se entiende la violencia en línea contra las mujeres como todo acto de violencia por razón de género contra la mujer que se comete con la asistencia en parte o en su totalidad del uso de las TIC, es decir, estas tecnologías de la información y la comunicación, o que incluso es agravado por este uso de tales tecnologías, como lo son los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes, internet, las plataformas de medios sociales o correo electrónico, y que en definitiva suponen la violencia dirigida en contra de una mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Vale decir, según Naciones Unidas, la violencia en línea contra las mujeres no es otra cosa que la violencia misógina que encuentra como propiedad relevante a la utilización de las TIC, ya sea como forma de comisión o expresión de esta modalidad de la violencia o incluso como forma de agravación o de agravamiento del fenómeno. Ahora bien, dicho esto, hay que expresar que la violencia misógina trasladada a este espacio virtual demuestra, y hay estudios de campo que lo acreditan de esta forma, que la violencia en línea no es un delito neutro en cuanto al género. La violencia online no es un fenómeno que se separa de la violencia en el mundo real, como les decía antes, porque en definitiva forma parte de estas manifestaciones continuas de la violencia que las mujeres viven fuera de Internet. Es, en definitiva, la manifestación de la violencia en un espacio particular, como es este espacio virtual. Ahora bien, en la era digital, estas formas de la violencia de género diría que se amplifican por el uso de las nuevas tecnologías e incluso permiten el surgimiento de nuevas formas de sexismo y misoginia en línea, las cuales pueden en definitiva dar lugar al fenómeno inverso, esto es, el fenómeno real de la violencia misógina desembarcando en el terreno virtual y la violencia que se produce en este último contexto que en definitiva se proyecta hacia las interacciones personales propias del intercambio físico entre varones y mujeres. La violencia de género, en definitiva, se ha intensificado en estos espacios virtuales en virtud de las propias características que supone el recurso a estas tecnologías de la información y la comunicación, ya que, en definitiva, por un lado, permiten un muy conveniente anonimato para el sujeto que despliega estas modalidades
de la violencia, lo que ha permitido, como por ejemplo expresa Bauman, que se dé lugar a estas relaciones interpersonales en las cuales, porque no tenemos que dar la cara, nos vemos de alguna manera liberados de estas ataduras o condicionamientos morales que sí están presentes en el intercambio, en el cual damos la cara y mostramos nuestra identidad. A partir de este anonimato, en definitiva, el abuso se comete desde cualquier lugar, a través de una amplia gama de tecnologías y plataformas que los propios perpetradores de la violencia tienen a su alcance, con dos rasgos que me parece importante resaltar. Por un lado, la rápida posibilidad de propagación de esta forma de la violencia. Todos sabemos que a través de un retweet, una republicación o el reenvío de una determinada expresión violenta en línea, podemos lograr, insisto, replicar ese mensaje con la alta propagación que eso supone, pero además esta propagación va seguida de una relativa permanencia del contenido digital. Hay mecanismos de las plataformas, de estas plataformas informáticas que permiten la remoción de contenidos reprochables, pero hasta que se logra esa remoción, la manifestación de eventual violencia misógina se consolida en una determinada, se consolida en su permanencia en una determinada plataforma. Incluso me animaría a añadir a este respecto que hay una estrecha relación, también hay estudios de relevamientos empíricos que así lo demuestran, decía, hay un estrecho lazo o vinculación entre la violencia de pareja y las nuevas tecnologías. Es decir, se trata de aquellos espacios en los cuales hay intersecciones entre la violencia misógina y la violencia doméstica, es decir, aquella que se despliega al interior de las relaciones de pareja o incluso familiares, porque en definitiva las TIC, estas tecnologías de la información y la comunicación empiezan a desempeñar un papel muy importante en formas de vinculación cotidiana y permiten nuevas modalidades de abuso y de control por los perpetradores de actos de violencia. Fíjense que se han observado, y quizás quienes somos padres y adolescentes podemos constatarlos en nuestra vida cotidiana, advertimos que hay comportamientos que se han normalizado en las relaciones entre adolescentes o entre jóvenes, en las cuales con esta idea de, no sé, el mito de un amor romántico, en el fondo se posibilita el cibercontrol y la limitación de la vida digital de las mujeres. Pienso en ejemplos como exigirle a la pareja contraseñas y claves personales, espiar el teléfono móvil, interferir en las relaciones digitales con otras personas, controlar esas interacciones de la pareja con otras personas en redes sociales, controlar también las imágenes que exhibe, en definitiva, distintas formas que suponen el control a través del cual se desembarca y se expresa esta violencia misógina en los contextos virtuales. Dicho esto, vamos a trasladar esta violencia así concebida en términos empíricos, es decir, en términos criminológicos, vamos a ver cuál es la capacidad de recepción que tiene nuestro ordenamiento jurídico para brindar una respuesta saludable para esas modernas expresiones de conductas socialmente reprochables y, por qué no, penalmente típicas. Lo digo de esta manera porque, como sabemos, en el ámbito de la teoría y la técnica de la legislación, hay la posibilidad de que un determinado ordenamiento jurídico exhiba dos tipos distintos de problemas de legislación, como se llama Achurruni-Bulliger, que son los problemas de lagunas, que en algunos casos pueden ser verdaderas lagunas normativas, en aquellos casos en los cuales el ordenamiento jurídico no brinda una determinada respuesta para un comportamiento concreto. Pienso, por ejemplo, en el intrusismo informático, aquello que conocemos como el hacking, que en el Código Penal que fue sesionado en el año 21 del siglo pasado, claramente no encontraba reglas que le brindaran respuestas. Pero también podremos encontrar lo que es dable denominar lagunas axiológicas, vale decir, aquellas lagunas que
no se advierten ya en función de la ausencia de una respuesta legal a un fenómeno normativo, sino en el hallazgo de una respuesta que resulta, axiológicamente reprochable en relación con el contenido disjusto de una determinada conducta. Esto lo digo así porque hay la posibilidad de que en una interpretación dinámica de los tipos legales, determinadas figuras que han sido previstas para otros supuestos de hechos concretos puedan ser formalmente aplicables para subsumir un supuesto de hecho actual, novedoso, pero que, no obstante ello, suponga una respuesta que no se acomoda al contenido disjusto de una determinada conducta. Piensen en este último ámbito de supuestos, en aquellos casos de fraudes informáticos que hasta la tipificación de esa forma particular de la criminalidad informática por virtud de la ley 26.388 no podía ser subsumida la figura de la estafa porque no hay, como lo reclama esta estructura tripartita tradicional de esta defraudación, como es el ardido engaño que provoca un error que a su vez da lugar a una disposición patrimonial perjudicial. Bueno, en el fraude informático no hay una persona física que es víctima de un error como consecuencia de un ardido engaño. A partir de allí, conductas que hoy podemos subsumir en el marco de un fraude o de la figura de un fraude informático, de una estafa informática, antes de eso probablemente solo podían ser reprochadas a tenor de la figura del hurto, en virtud de esta posibilidad de reprochar por el apoderamiento ilegítimo de alguna cosa mueble ajena. Bueno, a partir de allí hay buenas razones para entender que una figura delictiva, como la de nuestro artículo 162 del Código Penal, que reprocha con un máximo de hasta 2 años de prisión a ese tipo de ataque contra la propiedad ajena, claramente no es idónea para dar respuesta a conductas con el contenido disjusto que supone ciertas formas de apoderamiento que se logran a partir de la utilización fraudulenta de sistemas informáticos. Por eso es que veamos muy rápidamente, para no quitarle el tiempo a los colegas que seguramente van a proponer y desarrollar intervenciones más fructíferas que esta, vamos a ver cómo nuestro ordenamiento jurídico puede o no dar respuesta a alguno de los fenómenos o manifestaciones de la violencia misógina online, a partir de respuestas adecuadas, no solo desde el punto de vista formal, sino también desde la perspectiva sustancial. Todos sabemos que en relación con la violencia de género hay lo que, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba llama el corpus iuris vinculado con la violencia misógina, que comprende un muy importante conjunto de instrumentos normativos que van desde la Convención de Naciones Unidas dirigidas a evitar todas formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, pasando por la Convención do Belém do Pará, aquella convención suscrita en el marco de la Organización de los Estados Americanos y que se dirige a prevenir, erradicar y castigar la violencia contra la mujer, para arribar también a normativa interna, como es la Ley 26.485, que se ocupa del mismo objeto, es decir, de la prevención, de la evitación y el castigo de todas formas de violencia contra la mujer, que inclusive ha sido recientemente modificada por virtud de lo que se ha dado a llamar la Ley Olimpia, esta Ley 26.736, que ha incorporado justamente la violencia digital como una modalidad de violencia de género dentro de esta Ley de Protección Integral, y que en definitiva busca proteger lo que podremos llamar los derechos digitales de la mujer, incluyendo su dignidad, su reputación y la identidad de las mujeres, precisamente en estos espacios virtuales. Bueno, dicho esto, tenemos un corpus juris que se ocupa de la violencia misógina, porque debemos ahora ver si existe normativa que se ocupe de esa violencia misógina expresada, como venimos diciendo, en el terreno virtual, en el espacio virtual, vale decir, procurando dar respuesta a ver, los rasgos o los matices especiales que adquiere la violencia misógina cuando se despliegue en ámbitos como el espacio virtual, que permitan, como lo decíamos al comienzo, su rápida propagación y, en no muchos casos, un mantenimiento relativamente extenso del contenido digital en esos terrenos. A partir de allí tenemos que, por supuesto, reparar
abrevar en la regulación legal que nuestro ordenamiento jurídico propone para el delito informático o ciberdelito. Sabemos que en relación con ello, nuestro ordenamiento jurídico ha dictado una ley específica en la materia, la ley 26.388 de junio del año 2008, que básicamente a la hora de resaltar la delincuencia informática ha optado por lo que yo daría llamar un criterio desconcentrado. Esto es, ha prescindido de tipificar estas modalidades de la delincuencia en la ley particular, pero también se ha apartado de aquellos países que han incluido la delincuencia informática en un título específico del Código Penal. Por el contrario, nuestro legislador ha optado por distribuir las distintas figuras delictivas vinculadas con los sistemas informáticos en los títulos delictivos ya existentes en el libro segundo de nuestro Código Penal. Esto, por cierto, no supone solo una decisión legislativa fundada en criterios que no tengan trascendencia dogmática, sino que importa una verdadera toma de postura respecto de cuáles son los intereses jurídicos o los objetos que, en definitiva, son materia de posible lesión o de generación de peligro por parte de las conductas informáticas. Digo esto porque, como todos sabemos, dentro del libro segundo del Código Penal, cada uno de sus títulos protege determinados bienes jurídicos. Esto es, intereses jurídicos reputados relevantes por el legislador al punto de merecer la máxima tutela penal. La decisión del legislador de incluir los ciberdelitos, los delitos informáticos, en títulos ya existentes, supone, en principio, reconocer que se trata de formas de la delincuencia que ofenden no ya nuevos bienes jurídicos, sino bienes jurídicos que ya receptaban nuestro ordenamiento jurídico. Esto, por cierto, sin perjuicio de algunas referencias específicas que ahora voy a hacer que matizan el acerto que acabo de expresar. ¿Cuáles son las reformas que lleva adelante el Código que lleva adelante el legislador penal informático? Así que me permiten la licencia semántica para ver si ellos posibilitan dar respuesta a los modernos fenómenos de la violencia misógina en línea. En primer lugar, la ley modifica la denominación del capítulo tercero del título quinto, es decir, el capítulo tercero del título destinado a agrupar los delitos contra la libertad. Ese capítulo ha dejado de llamarse violación de secretos para pasar a ser una violación de secretos y de la privacidad. Desde este punto de vista, el legislador ha reconocido que no es ya un nuevo bien jurídico, pero sí un nuevo aspecto de la libertad que merece tutela, y ese aspecto es justamente el de la privacidad. Creo que hay aquí un hallazgo, un acierto legislativo, porque si hay algún aspecto de la libertad o de la esfera íntima de las mujeres que se ve afectada a través de esta misoginia que tiene lugar en los espacios virtuales, justamente es su privacidad, como lo demuestran distintas conductas como las que coloquialmente se denominan porno venganza u otras equivalentes a ellas. También tenemos la modificación del artículo 153 para tipificar la violencia de correspondencia informática. Ha sucedido que esta ley ha procurado que muchas conductas delictivas que tenían como objeto material del delito un objeto físico, bueno, se ha ampliado ese objeto para albergar también soportes virtuales de determinados datos o información para permitir que justamente la información soportada en referencias informáticas puede ser también objeto de ataque. Se ha agregado un artículo 153 bis que supone la tipificación del hacking, este intrusismo informático. Se ha agregado o se ha receptado en el artículo 155 la publicación indebida del contenido de comunicaciones electrónicas. También hay aquí la posibilidad de referenciar la modificación como un atinado gesto legislativo que permite absorber las distintas formas de la violencia misógina cuando se trata de aquellos
aquellas comunicaciones electrónicas en cuya tenencia ha ingresado el varón como consecuencia de un acto voluntario. Piensen, por ejemplo, el sexting ilícito, es decir, el intercambio de comunicaciones o incluso de imágenes privadas o íntimas entre personas que lo disponen libremente y que luego de ello el varón, que es el destinatario de esa comunicación, la divulga exponiendo justamente la intimidad de la mujer. Tenemos, a la par de estas modificaciones que acabo de mencionar, tenemos modificaciones que sobrevienen no ya como consecuencia de esta ley específica, sino de reformas al código que han procurado introducir otras formas especiales de la delincuencia informática. Quiero hacer referencia a la ley 26.904, que como todos sabemos introduce en el artículo 131 de nuestro código el child grooming, el grooming, este contacto telemático con menor para fines sexuales, que también supone otra figura delictiva con una capacidad de absorción de formas de la violencia misógina que es muy característica. Y esto lo digo porque, como antes mencionamos, la violencia en línea, como lo constatan estudios de campo, ha mostrado una referencia en orden al género femenino como sujeto pasivo del ataque, en el cual el grooming ostenta una trascendencia fundamental. Dicho esto, ya para ir cerrando, hago referencia finalmente a algunos fenómenos que, a la par de estos que hemos venido mencionando, son fenómenos que han sido muy claramente detectados o individualizados por la experticia informática y por la criminología que se ocupa de estos temas, para ver si las normas que he tratado de esbozar de manera, por cierto, muy rudimentaria, porque el tiempo no permite otra cosa, veamos si estas tan modernas expresiones de la violencia misógina online tienen o encuentran una respuesta adecuada en nuestro ordenamiento jurídico. Hagamos referencia en primer lugar al sexting, que es este intercambio consentido entre personas adultas, por supuesto, de imágenes, audios, grabaciones y que tienen connotación sexual o sensual. En primer lugar, tiene que quedar claro que el sexting, así concebido, es una conducta ilícita entre personas adultas y competentes para decidir ese libre intercambio. Bueno, lo que eventualmente uno podría vincular con esta práctica es lo que antes mencionaba, la difusión no autorizada. ¿Qué pasa si como consecuencia de un sexting lícito el destinatario de ese contenido con connotación sexual es un varón y por la razón que fuere, con finalidad de gastar una broma, con finalidad de injuriar o de la que sea, difunde sin la debida autorización esas imágenes con contenido sexual? Bueno, habría, a mi modo de ver, buenas razones para recurrir a la histórica y tradicional figura de la injuria, para reprochar ese tipo de comportamiento como una forma de lesionar el derecho al honor, entendido como la honra o el crédito de la mujer cuya intimidad se ve expuesta en ese sentido. Pero, una vez más, con buenas posibilidades de que alguien encuentre allí una laguna axiológica. Este delito contra el honor, que es la injuria, bueno, supone un reproche penal relativamente leve en relación con el contenido de disgusto que puede suponer esta afectación al honor por medio de la difusión no autorizada de imágenes en cuya tenencia se ha accedido por vías lícitas. Pensemos también en la porno venganza, este revenge porn, que es la difusión y la publicación en la web no autorizada, y ahora sí, a modo de venganza, de imágenes íntimas. Bueno, si se trata de imágenes en cuya tenencia no se ha ingresado por un acto voluntario, si no se trata ya de esta consecuencia o de este acto posterior a un sexo ilícito, esta porno venganza en principio no tiene, insisto, una tipificación específica, solamente podría ser reprochada a títulos de injuria, pero sin que este contenido vindicativo sea receptado en cuanto a ser determinante de un mayor contenido de injusto.
y tampoco puede ser reprochado a título de extorsión si no se dan justamente los requisitos de esa figura, en cuanto que, bueno, supone esta afectación coactiva del patrimonio de una persona por medio del anuncio de la difusión de esas imágenes. Por eso es que hay allí en la porno venganza, creo, una buena cantera de situaciones que quizás puedan denunciarse o expresarse como carentes de una debida respuesta en nuestro ordenamiento jurídico. Algunas pocas conductas más y ya voy cerrando. Aquello que la criminología ha dado a llamar es el slut shaming, slut, perdón, en inglés quiere decir así como prostituta, y shame es avergonzar. Bueno, esta práctica es una forma de la violencia que consiste básicamente en señalar públicamente a una mujer por su supuesta actividad sexual, con el fin de avergonzarla, de dañar su reputación, de regular su sexualidad. Otra vez, es solo la injuria en cuanto a figura típica la que puede dar respuesta a este delito con, de nuevo, la posibilidad de que se denuncie fundadamente la existencia de una laguna ideológica por las razones que antes hemos mencionado. Cierro, he elegido solo algunas de las conductas posibles de mencionar porque el tiempo no permite que me extienda en este sentido. Cierro con la referencia al uso de spyware, esta vigilancia o monitoreo de una persona a través de esta clase de programas. Bueno, los spyware son justamente software maliciosos que se instalan en un dispositivo de una persona para registrar todo lo que ella hace. Se puede captar los mensajes que envía, los correos electrónicos, las fotografías e incluso hasta las teclas pulsadas. ¿Por qué lo menciono en este terreno? Porque, como también mencionamos recién en términos criminológicos, hay mucha evidencia empírica que demuestra que esta forma de control cibernético tiene como una propiedad muy destacada en el ámbito empírico la motivación misógina. Y hay aquí otro supuesto, otro comportamiento que no encuentra una respuesta adecuada en nuestro ordenamiento jurídico sin que se recurra a extensiones analógicas que como todos sabemos están prohibidas por las implicancias más elementales de nuestro principio de legalidad. Cierro con alguna reflexión final. La violencia misógina en línea claramente no es un fenómeno nuevo ni es un fenómeno exclusivo de estos entornos virtuales, pero esto debe ser resaltado, en estos espacios la violencia misógina adquiere rasgos particulares que lo tornan particularmente preocupante y que da lugar, en algunos pocos casos, a supuestos de lagunas normativas, pero en muchos supuestos a casos de lagunas axiológicas en las cuales aún la posibilidad de aplicar figuras delictivas que den formal respuesta a esos fenómenos son respuestas que en modo alguno se corresponden con el contenido de injusto que hoy las facilidades propias de los sistemas informáticos posibilitan en materia de la ampliación del daño que supone para los derechos más fundamentales de las mujeres, como son el derecho a su propia imagen, a su dignidad y a su sexualidad. Muchas gracias por la atención. Perdón si me he extendido, he tratado de ser respetuoso en relación con el tiempo que se me ha asignado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Arocena. La verdad que ha sido un honor poder contar con su palabra en este congreso. Continuamos ahora con una exposición que desde Sevilla, España, nos acompaña en forma virtual el doctor Miguel Polaino Orts. El doctor Miguel Polaino Orts es profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, integra el Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminales y forma parte del Grupo de Investigación de Estudios Penales. Ha participado en diversos proyectos de investigación, tanto nacionales como europeos, vinculados al análisis jurídico penal de fenómenos como la criminalidad digital, el tráfico de personas, el derecho penal juvenil, la cultura jurídica europea, y ha publicado desde ya numerosos trabajos en materia de teoría del delito, derecho penal económico, imputación objetiva, etc. Ha desarrollado actividades de investigación y docencia en instituciones de España, América Latina, especialmente en Colombia, Perú, México y Argentina. Desde ya, un honor tenerlo acá con nosotros, doctor Polaino Orts. Lo escuchamos, tiene la palabra. Está silenciado, si lo podemos habilitar el micrófono.
Sí, seguimos sin audio. El doctor está Doctor, muteado. lo que me dicen es que usted está muteado, si se puede sacar, me dicen que no. ¿Usted no se escucha, doctor Polaino? No se escucha, él no se escucha. ¿Puede hablar? A ver si podemos identificar dónde está el problema. Ahí aparece algo cruzado en la pantalla. Estamos tratando, doctor, de resolver el problema técnico porque aquí nos aparece que usted tiene micrófono desde aquí habilitado, pero no. Nos aparece ok el sonido desde aquí. Si no, vamos a pedirle al doctor Aboso que continúe hasta que resolvemos este problema técnico. Si nos puede esperar el doctor Polaino. Y continuamos con otro expositor hasta que lo solucionemos. A ver. ¿Ahora? A ver. ¿Ahora? Sí, ahí lo escuchamos. Gracias. Estupendo, muy bien. A mí no me aparece aquí muteado. Bueno, estaba diciendo que para mí es un gusto y un placer pues, participar en este congreso, haber escuchado también la ponencia de mi querido amigo, el profesor Arocena, y bueno, también quiero agradecer, como ha hecho él, bueno, pues la invitación que me han cursado. En mi caso, pues el profesor Compadre. Me ha alegrado pues, ver que el congreso está organizado también por otro querido amigo, el doctor Basílico. Me hubiera gustado estar personalmente ahí con todos ustedes. Estuve en la Argentina hace un par de semanas, pero no podía, desgraciadamente, ampliar mi estancia por obligaciones aquí, de manera que tuve que regresar, pero es un placer pues, participar, aunque sea virtualmente, en este congreso. Y agradezco, bueno, pues a los queridos amigos, compadre y Basílico, que me hayan incorporado, que hayan incorporado mi nombre junto a la selecta nómina de prestigiosos juristas, ¿no? Argentinos y también foráneos. Bien, el tema que yo voy a tratar, bueno, se vincula un poco con el tema que ha trabajado el doctor Arocena. Bueno, versa sobre la evolución del derecho penal económico en la actualidad, cómo ha variado este derecho penal económico y cómo se ha cristalizado en algunas figuras delictivas, y en concreto quiero mencionar una, bueno, pues que yo creo que es un artículo paradigmático, ¿no?, del derecho penal moderno, pero que no siempre responde a criterios que son aceptables dentro de la dogmática jurídico-penal, ¿no? Y brevemente, yo creo que si analizáramos cómo ha evolucionado el derecho penal en estas últimas décadas, cómo ha evolucionado el derecho penal, bueno, pues desde hace 30, 40 años a la actualidad, podemos ver que se produce ese cambio especialmente en tres ejes fundamentales, en tres aspectos fundamentales. El derecho penal tradicional giraba en torno, primero, del primer eje, del eje del resultado material. En segundo lugar, del eje de la consumación delictiva. Y en tercer lugar, en el eje del autor único. Resultado material, consumación delictiva, autor único, era el eje central, ¿no?, que explicaba, digamos, la totalidad de principios, ¿no?, del derecho penal. Y ese triple eje encontraba, digamos, su explicación más prístina, más evidente en la delincuencia de sangre, los delitos de homicidio y de asesinato, que eran, bueno, pues podemos decir el banco de prueba fundamental para comprobar la veracidad de todos los principios dogmáticos, ¿no? Ese resultado material, bueno, cuando teníamos un muerto encima de la mesa es cuando el derecho penal actuaba. En la consumación delictiva pensaba evidentemente el legislador cuando configuraba estos delitos, esta tipología delictiva, y evidentemente la figura del autor único, ¿no?, del sujeto protagonista, digamos, de la empresa delictiva, ¿no?, de la empresa delictiva. Evidentemente existían otras modalidades de delitos que fueron ampliándose, digamos, posteriormente. Junto a los delitos de resultado material hemos visto que en los últimos tiempos la práctica totalidad de los delitos que se crean en nuestros ordenamientos jurídicos ya no responden a ese mismo esquema del resultado material, sino a otro esquema de delitos de peligro. Y aquí se ha desarrollado también, evidentemente, como puede suponerse, bueno, pues una amplia dogmática, ¿no?, de los delitos de peligro concreto, de los delitos de peligro abstracto, cuya constitucionalidad, bueno, pues es cuestionada por algunos autores, por algunos sectores de la doctrina, y también de los delitos de peligro hipotético, una categoría
acuñada por un profesor español, el profesor Torillo, fallecido hace algunos años, pero que acuñó en uno de sus brillantísimos artículos, bueno, pues esa categoría también interesante y también discutible de la dogmática jurídico-penal, ¿no? Entonces, podemos ver que el eje tradicional de los delitos de resultado material, de algún modo, ha dejado paso ahora a la dogmática de los delitos de peligro, donde ya no se castiga la constatación de ese resultado material, sino la producción de un peligro de determinada o de variable intensidad o concreción, ¿no? Peligro abstracto, concreto, hipotético, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, los delitos de resultado, el paradigma, digamos, de la consumación delictiva, en la que piensa el legislador siempre cuando crea nuestros tipos penales, el que matar, el que defraudar, etcétera, etcétera, pues ya se ha producido, ya se ha consumado, ya se ha alcanzado pues el grado máximo de la consumación delictiva, el grado perfecto, como se le llamaba, de la realización del iter criminis. Bueno, en la actualidad lo cierto es que la mayor parte de los delitos que se crean responden a un esquema de anticipación de la punibilidad, un esquema anticipatorio, ¿no? Donde se anticipa, donde se adelanta las barreras de protección y no se castiga un resultado material, sino la puesta en peligro, es decir, cuando el peligro evidentemente es más prematuro, se combate el riesgo cuando el peligro es más prematuro, más reducido. Y finalmente también el paradigma del autor único. El paradigma del autor único pues ha dado lugar, ha dejado paso, digamos, en los últimos tiempos a otro paradigma que podemos llamar del autor colectivo, ¿no? El paradigma del autor colectivo. Y aquí podemos ver digamos, dos dimensiones, dos vertientes, ¿no? Dentro de este nuevo desarrollo del derecho penal sobre la base del autor colectivo. De un lado, el paradigma de la persona jurídica, el paradigma de la persona jurídica, que ha revolucionado un poco, bueno, pues las bases del derecho penal moderno, económico y empresarial, ¿no? Sobre la base del reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, es decir, una persona con una personalidad diferente a la suma de las personas físicas que lo integran, ¿no? Y de manera que da lugar, bueno, pues a esa idea, a ese paradigma del autor colectivo, ¿no? Y por otra parte, en el ámbito de la criminalidad organizada, en el ámbito de la criminalidad organizada. Yo creo de la delincuencia organizada. Yo creo que si analizáramos el fundamento de estas dos vertientes, de estos nuevos ámbitos de responsabilización penal, como son el derecho penal económico y empresarial y la criminalidad organizada, yo creo que podríamos ver que el fundamento es muy similar, si no exactamente el mismo. No otra cosa que una persona jurídica, es decir, que algo diferente a la suma de las personas físicas que lo integran, es también la delincuencia organizada. De manera que ese paradigma de la persona jurídica, bueno, pues ha modificado evidentemente las estructuras, el desarrollo, la configuración del derecho penal, de la dogmática, digamos, contemporánea. Un debate que se produjo, ¿no? Desde hace varios años, es si realmente necesitamos una nueva dogmática o si bastaría con una actualización de la dogmática tradicional a los criterios actuales. Bueno, es un debate en el que yo también participé en alguna publicación, pero en todo caso lo que es evidente es que el derecho penal debe adaptarse a las nuevas expectativas y debe, por tanto, no anquilosarse en estructuras férreas tradicionales, sino dar una solución, evidentemente, pues a los problemas que se puedan plantear en la actualidad. Bueno, ¿qué solución ofrecen nuestros ordenamientos jurídicos? ¿Qué aporte han hecho nuestros legisladores, bueno, pues para combatir en el ámbito, por ejemplo, fenómenos delictivos que se plantean en la actualidad? Yo me quiero referir muy brevemente a un artículo, a una modalidad, una institución de la legislación española, pero que ha tenido ya cierto influjo en otras legislaciones, y yo pues quiero cuestionar que ese influjo sea pues un espejo en el que realmente haya que mirarse, que la legislación española en este caso pues sea un espejo. Yo creo que es cuestionable eso. El artículo al que me refiero es una modalidad de estafa. La estafa tradicional se regula en el artículo 248 del Código Español, y en el artículo siguiente pues se fueron ampliando, ya desde el Código del 95, pues otras estafas llamadas asimiladas, estafas asimiladas. Dentro de estas estafas se encontraban las estafas cibernéticas, las estafas informáticas, ¿no? Y una modalidad reciente que ha sido modificada recientemente, ampliada, pero que va en esa línea, es el delito del artículo 249, 2A del Código Español, lo cito por si a alguien le interesa, que es el delito de
bueno, son varios verbos típicos, pero el delito de fabricación, posesión y otros verbos de programas informáticos específicamente destinados a la comisión de estafas. De manera que ya no se castiga solo bueno, pues la realización de la estafa, sino también disponer de un dispositivo, de un instrumento, de un programa informático que uno puede bajarse en su computador, en su ordenador, y que está específicamente destinado a cometer estafas en el futuro. Fíjense que esto se castiga como una estafa asimilada, es decir, como asimilado a la estafa consumada. Pero si analizamos la estructura del tipo penal, vamos a ver que realmente responde a un esquema, bueno, pues propio de estos rasgos, como digo, de derecho penal, digamos, modernos, donde ya no se castiga el resultado material, sino una modalidad de peligro, donde ya no se castiga la consumación delictiva, sino en todo caso una conducta anticipada, anticipatoria respecto de un delito fin, que es el delito con cuya finalidad este sujeto tiene el programa informático, la estafa posterior. Y evidentemente, bueno, pues responde evidentemente, bueno, pues a un esquema de paradigma, digamos, del autor colectivo, en la medida que está incluso pensando el legislador en agravaciones si se cometen, bueno, por personas jurídicas o en el seno de una organización delictiva, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los verbos típicos que se castigan en esta figura delictiva? Yo le llamo delito de estafa informática obstáculo. Estafa informática obstáculo. Esa categoría de los delitos obstáculo, de reatos, tativos, delito obstacle, de la legislación francesa y de la legislación italiana, el reato ostativo, castiga realmente una premisa idónea para un hecho posterior. Que castiga una conducta precisamente para obstaculizar que posteriormente se pudiera realizar otra conducta. De manera que castiga, por ejemplo, la posesión del programa informático para impedir, para obstaculizar que el sujeto pueda cometer posteriormente la estafa. Pero ya ven ustedes entonces que esto responde a un esquema que ya no es de resultado material, sino de una estructura anticipativa o anticipatoria evidente. Se castiga la fabricación, la importación, la obtención, la posesión, el transporte, la comercialización o la facilitación de este programa informático. De manera que, bueno, pues el hecho solo de poseer el programa informático específicamente destinado a cometer una estafa en el futuro ya se castiga como una estafa consumada. Esto es, bueno, hasta cierto punto paradójico, porque primero habría que demostrar que el sujeto tiene el programa informático para cometer específicamente las estafas de ese artículo. Esto sería algo así como castigar como autor de un delito de homicidio o de asesinato consumado al que tiene un cuchillo con el que en el futuro puede matar a alguien. Esto es evidente, sería, digamos, absurdo, ¿no? Castigar la posesión de un cuchillo idóneo para cometer un asesinato como si ya lo hubiera cometido. Y sin embargo aquí se responde a ese mismo esquema, se castiga la fabricación, la posesión, etcétera, etcétera, de este programa informático específicamente destinado a cometer la estafa, sin necesidad de cometerla, sin necesidad de exigir un perjuicio económico, porque no es un delito de resultado material, sino como si ya lo hubiera cometido. Se produce evidentemente una anticipación de la punibilidad, pues, que es cuestionable, ¿no? En segundo lugar, lo cuestionable de esta figura delictiva es ese elemento, ¿no?, específicamente diseñado o adaptado para la comisión de las estafas. Pero cómo a priori, cómo en ese estadio anticipativo o anticipatorio se puede saber cuál es lo específicamente destinado a. En este caso se puede preguntar, ¿no? El juez podría preguntar al autor, al poseedor de este programa informático, si lo tenía específicamente diseñado o adaptado para cometer las estafas. Y el estafador puede decir que sí, pero si dice que no, ¿cómo puede llegar a demostrarse realmente esa dirección, esa conexión específicamente destinado a, ¿no? En fin, como decía el comentarista español del siglo XIX, ¿no?, Alejandro Groizar y Gómez de la Serna, autor de unos comentarios al Código Penal de 1870, decía: la conciencia es un libro cerrado donde ningún juez de la tierra puede leer. Es decir, ¿cómo puede llegar a vislumbrarse, cómo puede llegar a averiguarse, bueno, pues ese destino específico de comisión delictiva, ¿no? En fin, si analizamos, por tanto, bueno, pues la estructura de esta figura delictiva, yo creo que pueden encontrarse
bueno, pues tachas, ¿no? Quizá de constitucionalidad, que hacen prácticamente improductivo, ¿no?, esta figura delictiva, ¿no? En la medida en que, primero, a priori no puede saberse con qué destino, con qué finalidad se tiene este programa informático, y segundo, que hasta qué punto, bueno, pues el legislador puede disponer que una estafa anticipatoria se equipara a la consumación delictiva de la estafa consumada, en la medida en que el riesgo producido pues es prácticamente mínimo. Ni siquiera, por supuesto, se exige, bueno, pues la producción de un resultado material ni de un perjuicio económico, sino de una peligrosidad ex ante y, en todo caso, de muy cuestionable bueno, pues aceptación, ¿no? A este respecto, el profesor Torío llamaba delitos de peligro hipotético. En los delitos de peligro hipotético, y con esto quiero ir también concluyendo mi breve charla, en los delitos de peligro hipotético, a diferencia de los delitos de peligro concreto o abstracto, el peligro no es real, sino puramente ficticio, puramente imaginado por el legislador. El legislador supone que el sujeto que tiene este programa informático es un peligro para la seguridad en el tráfico cibernético y, por tanto, puede atentar contra el patrimonio ajeno mediante la comisión de un delito de estafa. Pero castiga la posesión sin necesidad de que evidentemente se realice esa estafa ulterior. Si además comete la estafa ulterior, cometerá dos delitos. Este delito de posesión del programa informático, es decir, de la estafa informática obstáculo, que se castiga para obstaculizar que se produzca posteriormente otra conducta delictiva, y si comete finalmente la estafa, cometerá pues ese segundo delito diferente. Pero para cometer el primero, no es ni siquiera necesario el comienzo del segundo. Esto es, bueno, pues cuestionable en la medida en que se produce una anticipación quizás censurable de las barreras de protección penal, y segundo, se está vaciando el contenido de injusto de estas figuras delictivas. Porque ¿cuál es el atentado, la afectación al bien jurídico, el patrimonio, por ejemplo, que pueda producirse con esta figura delictiva, con la posesión de un programa informático? Bueno, pues el mismo que la afectación que la posesión de un cuchillo pues pueda suponer para la vida. Pues hasta que no se materialice, hasta que no se lleve a cabo esa conducta ulterior, pero nunca a priori, pues puede suponerse que la posesión de un cuchillo es un delito contra la vida. La posesión, pura posesión de un cuchillo idóneo para producir un atentado contra la vida es una afectación del derecho a la vida. En fin, resumo mi ponencia diciendo que el derecho penal, nuestros ordenamientos jurídicos tienen la obligación, evidentemente, de adaptarse a las necesidades sociales que se producen en cada momento histórico, de adaptarse a las expectativas en la medida en que los ordenamientos jurídicos, el derecho penal es un producto de la cultura y no un producto de la naturaleza, y como producto de la cultura evidentemente debe ofrecer una solución satisfactoria en la actualidad. Pero que, en segundo lugar, eso no puede hacerse en ningún caso, bueno, pues en detrimento de los principios dogmáticos. De manera que yo creo que en ocasiones las actuaciones de nuestros legisladores desgraciadamente suponen un regreso científico en lugar de un avance, de un progreso dogmático. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Polaino Orts. Ha sido realmente un lujo tenerlo acá y poder escucharlo. Brillante exposición. A continuación, aquí presente el doctor Gustavo Aboso va a tratar la temática criminalidad organizada, la respuesta legislativa en Argentina. El doctor Gustavo Aboso es abogado, es doctor en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España, defensor ante la Cámara de Casación y Apelaciones de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesor de posgrado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad de Belgrano, Universidad de Salvador, Austral, de Mar del Plata, profesor invitado en la Universidad de Azuay, Ecuador, Universidad Mayor San Andrés de Bolivia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, y de la Universidad Católica de San Pablo, autor del Código Penal de la República Argentina, comentado y concordado, director, coautor en varias obras bibliográficas. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, en principio agradecer a la Universidad Nacional del Oeste, a sus autoridades, a mis amigos y colegas, al doctor Jorge Buonpadre, a Ricardo Basílico y a Javier Mariani por la invitación, por, digamos, haberme cursado esta invitación de poder participar hoy
sobre estos temas de actualidad, ¿no? Venimos escuchando a quienes me precedieron en la palabra y cada uno de ellos ha puesto el enfoque en algún aspecto que se relaciona con la criminalidad organizada. Uno lo que tiene que tener en cuenta es, digamos, mi exposición va a partir de una descripción de cuál es la situación actual, cuáles son los anticuerpos normativos que generalmente se originan en cada una de las legislaciones a los fines de poder abordar esta problemática de la criminalidad organizada, cuál es la situación jurídica de la Argentina y las conclusiones. Respecto al primer punto, me parece propio hacer una descripción, ¿no?, de qué se entiende por criminalidad organizada. Si bien hay distintos pactos y convenios internacionales, sobre todo el del año 2000 que habla, o la Convención de Palermo que habla sobre el tema de la criminalidad organizada y específicamente recurre a una tipología entre las cuales se encuentra la trata de personas, uno debería, digamos, hacer una enumeración de cuáles son esas características. A diferencia de la delincuencia convencional, la criminalidad organizada opera en distintos países o distintas jurisdicciones, es decir, no respeta ningún tipo de límite político ni geográfico. Entonces esto lo hace, ¿no?, que los delitos que comete esta forma de criminalidad organizada son de carácter transnacional. ¿Esto a qué obliga? Obliga necesariamente una cooperación internacional. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. En el caso de los delitos ambientales que responden a la lógica de la criminalidad organizada, yo podría decir, bueno, a mí, ¿en qué me perjudica que el Amazonas sea deforestada si yo vivo en Buenos Aires y vivo en otra parte y vivo lejos de Brasil? Este pensamiento pigmeo lo que no ve es que justamente la deforestación me va a terminar alcanzando a mí porque los efectos negativos, lo que es el pasivo ambiental, me va a alcanzar necesariamente a mí, por más que pase en otra jurisdicción. Entonces, el aspecto transnacional, los efectos de esa criminalidad no se quedan reducidos a una sola jurisdicción, sino que tienen un efecto expansivo. Segundo, como se necesita una cooperación internacional, esto se traduce en que no solo una cooperación desde el punto de vista de lo que podría ser, digamos, las instituciones judiciales o policiales, sino que hay un proceso hoy, de hace unas décadas atrás, que podemos llamar una suerte de globalización normativa. ¿En qué consiste esto? Fíjense que hay, por ejemplo, Convención de Palermo del año 2000, Convención de Budapest del año 2001, distintas convenciones internacionales en donde, por lo general, voy a adelantar un poco la conclusión, donde la Argentina no tiene una participación activa. Lo que hace es ratificar, vayan si no a la Convención de Cibercriminalidad, recién en el año 2017, pues el 2001, la Argentina ratifica, ¿no?, o adhiere a ese convenio internacional. Entonces, en una primera aproximación, vamos a ver que la Argentina no tiene una participación activa. Generalmente esto es un modelo de espejo, un modelo de copia, donde distintos países fijan cuál es la política criminal a nivel internacional, fijan una factura normativa específica, y lo que hace nuestro legislador es incorporar, sin ningún tipo de análisis, esa figura delictiva que capaz responde a una idiosincrasia, a una ideología o a una ambientación determinada, la incorpora en el Código Penal, en un Código Penal que tiene más de 100 años, y que tenemos acá la oportunidad y el honor de tener al presidente de la última comisión de reformas penales, el doctor Jorge Buonpadre, que, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, propone, en definitiva, ¿no? Es así, ¿no, Jorge? Propone, en definitiva, no, capaz me decís que no, propone, en definitiva, ¿no?, un código penal que tenga en cuenta, ¿qué cosa? Los desafíos del siglo XXI. Porque el código nuestro tiene 100 años y los desafíos eran distintos a los que son actuales. Entonces, frente a esa actualidad, ¿no?, si nosotros tenemos en cuenta que la ley penal es una herramienta de control social y si quiere ser eficaz y eficiente tiene que estar hecha imagen y semejanza de la sociedad a la cual pretende controlar. Tenemos un espejo que me está mostrando una persona vestida de frac, cuando en realidad el espejo hoy me muestra una persona que tiene otras características. Entonces, los desafíos, digamos, son distintos y la respuesta normativa también tiene que ser distinta. Entonces decía, fíjense, si uno habla de carácter transnacional y delitos, digamos, globalizados, tenemos al terrorismo, el abuso y explotación sexual de menores, los delitos ambientales a los cuales me referí, la trata de personas, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, todo lo que es el derecho penal internacional. Estos son los nuevos desafíos.
¿Cuáles son los elementos comunes que tienen todos los delitos que acabo de mencionar? Primero, hay que tener en cuenta que un elemento que es preponderante en esto es el elemento económico. O sea, la trata de personas, la explotación sexual de menores, blanqueo de capitales, etcétera, genera una ganancia económica. Si esa ganancia no existiera, estos delitos no tendrían razón de ser. Nadie se dedicaría ni gastaría su tiempo en cometer estos delitos. Entonces, el elemento económico es un elemento central en este análisis. Segundo, aparece un sujeto criminógeno que puede ser subdividido, algo ahí adelantó el doctor Ord, en cuanto a qué tipo de criminalidad organizada yo me refiero, porque la criminalidad organizada tiene dos hemisferios. Por un lado tenemos una criminalidad organizada de tipo formal, en la cual el sujeto criminógeno es la empresa, y tenemos una organización, digamos, una delincuencia o una organización criminal informal, en donde no aparece la empresa como un factor preponderante, sino que aparece la asociación criminal. Si tenemos en cuenta estas dos perspectivas, que las tenemos que tener en cuenta, tenemos que buscar cuál es la respuesta normativa. Entonces decía, el beneficio económico es algo preponderante. El sujeto criminógeno, asociación criminal o empresa. Cuando me refiero tanto a la empresa como a la asociación criminal, cartel de drogas, por ejemplo, para que quede más claro, tengo que analizar internamente cómo funciona. Primero, esto está caracterizado por relaciones de jerarquía. Hay jerarquías. Lo que diferencia el delito convencional A mató a B de cuando interviene una empresa o una organización criminal es que el Chapo Guzmán no mata a nadie, manda a matar. Pero la respuesta normativa convencional, ¿cuál es? Sería una inducción. ¿Ustedes piensan que el Chapo Guzmán o Hitler son inductores de los delitos cometidos por la organización y por orden de la organización? Claramente que no. Entonces, el parámetro normativo que yo tengo hoy en día para la criminalidad horizontal la tengo que modificar y estructurar criterios de imputación que tengan en cuenta esta estructura. No solo las jerarquías, la concentración de la información en el caso de las empresas. En los delitos ambientales, por lo general, quien realiza la acción típica de contaminar no es la empresa para nuestra legislación, es el operario. Y sin embargo es el operario el que se beneficia económicamente, es el operario el que decide, es el operario el que tiene el conocimiento sobre si la sustancia o el material que está arrojando al río es contaminante. Claramente que no. A su vez, tanto la organización criminal como la empresa tienen en común que generan una actitud criminógena de grupo. Esa actitud criminógena de grupo, que en el caso de la empresa es si conseguís mediante una dádiva o corrupción, vas a ascender jerárquicamente dentro de la empresa y vas a tener mayores dividendos. En lugar de trabajando en Buenos Aires o en cualquier provincia, te vamos a mandar a la matriz central que queda en Ibiza. Respecto de la criminalidad organizada informal, el hecho de ser fiel, de tener una fidelidad a la organización, genera un avance en las posiciones jerárquicas y beneficios económicos consecuentes. ¿Qué tienen de común respecto de las víctimas? En ambos casos puede tratarse de víctimas reales o víctimas, digamos, que respondan más a una idea plurisubjetiva. Puede ser que el delito ambiental afecte la salud pública como que afecte a un individuo. Pero por lo general, este tipo de delitos operan con una víctima muy específica. Una víctima que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, muchas veces interseccional, y hay un abuso de esa posición de garante. Esto se evidencia claramente en el tráfico ilegal de estupefacientes, con los que son las mulas, que siempre son utilizadas, ¿quiénes son? Mujeres jóvenes que tienen hijos, que están en una situación socioeconómica apremiante y que la organización criminal utiliza poniendo en riesgo su propia vida, que no es un dato menor, y sin el beneficio económico esperable. Entonces, por ejemplo, la respuesta en muchos casos ha venido de la respuesta de la jurisprudencia. La Casación Federal, frente a este tipo de casos, en lugar de aplicar una condena de 4 años de mínima por tráfico ilegal de estupefacientes, el 5C de la 23737, empieza a ver esta situación no como un tráfico ilegal de estupefacientes, sino como un caso de trata de personas de la perspectiva de violencia de género. ¿Esto por qué? Porque la situación es injusta. Porque aparte, si uno va a una unidad carcelaria hoy en día federal, va a ver que las que son mulas son todas mujeres. Y siempre va a haber, porque la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad interseccional, siempre me va a proporcionar, digamos, peones para la organización criminal. Entonces,
El problema que hoy tiene la justicia y que ha tenido desde hace unas décadas atrás con respecto al tráfico ilegal de estupefacientes, ¿cuál ha sido? Cuando se enfrenta a la criminalidad organizada. El modelo de demanda. Castigo al último eslabón. Sí, tenés 5.000 procesados y condenados. ¿Cómo se mide la eficacia de la administración de justicia? ¿En condenas? Entonces estás bárbaro. Pero ¿por qué la Argentina hace 40 años atrás era un país de tránsito, nos decían, y ahora es un país de consumo y de producción? Justamente por aplicar ese modelo digamos, de castigar y no entender, como claramente lo estableció la Corte en el fallo Arriola en el 2009, cuando le dice a los jueces federales, déjense de ir por el narcomenudeo y por lo chiquito y vayan a las cabezas de las organizaciones. 2009. Nada ha pasado. Bien, entonces, estos son los elementos que integran este fenómeno de criminalidad organizada. Ahora vamos a las propuestas normativas. Que las propuestas normativas que yo voy a decir no son fruto de nuestro pensamiento, no es un pensamiento doméstico, sino, como dije, como hay una cooperación internacional y hay una globalización normativa, claramente que la política criminal hoy se fija a nivel internacional. Nosotros no tenemos una política criminal de hace mucho tiempo. Esto no depende de los gobiernos. No hay una política criminal porque, como estamos bajo el modelo de cooperación internacional y de ratificar tratados internacionales, lo que hacemos es incorporar sin ningún tipo de mediación o filtro si lo que estamos introduciendo va a generar algún tipo de consecuencias o asimetrías normativas dentro de nuestro código. Entonces, ¿cuáles son? Algunas las ha mencionado el profesor español, ¿no? Pero sintéticamente, para no aburrirlos, es, por un lado, la desmaterialización del concepto de bien jurídico. O sea, yo tengo en la Constitución, en el artículo 19, el principio de lesividad. Constitución argentina me refiero al principio de lesividad. Ese principio de lesividad es una barrera infranqueable. Entonces, ¿cómo yo la puedo flanquear? Justamente empezando a introducir prototipos de bienes jurídicos o proto-bienes jurídicos, por ejemplo, como se utilizan en Alemania, se utilizan en Europa y se va a empezar a utilizar acá, lo que se llama la Innere Sicherheit, que es la seguridad interior. ¿Qué se entiende por seguridad interior? Al que lo pueda deducir, hay un 0 kilómetro afuera, y se lo gana. Pero en realidad uno no sabe lo que es. Entonces, ¿qué introducen? Introducen, por ejemplo, para prevenir el terrorismo, las actividades terroristas, introducen a aquella persona que desde su casa indexa en un motor de búsqueda cómo armar una bomba casera o cómo puedo yo lograr un entrenamiento militar, esa persona pasa a cometer un delito. Un delito que tiene una pena de 5 años. Pero a su vez, relacionándolo con la criminalidad compleja y los métodos de investigación, en realidad ese es el caballito de Troya. ¿Por qué? Porque la persona que está en su casa, supongamos que usted está haciendo una investigación sobre terrorismo, sobre la yihad, etcétera, y entonces quieren saber cuáles son los mecanismos que utiliza y visitan alguna página, etcétera, relacionada o que pueda estar relacionada con algún tipo de actividad, promoción o colaboración. Entonces, automáticamente ustedes quedan, digamos, fijados como una persona de interés para la investigación. Entonces, ¿eso qué es lo que favorece? Favorece que de Argentina no, favorece que desde afuera haya agencias especializadas en el modelo de cogestión que tiene hoy Google, Microsoft, etcétera, todas aquellas empresas que integran la infraestructura crítica en materia de servicios digitales. Entonces ustedes pasan a ser una persona de interés. Entonces hay un perfil. Y si ustedes tienen la mala suerte de, por ejemplo, vivir en París, en el distrito 13, ser un joven musulmán practicante, esa persona pasa a ser una persona de alto riesgo. ¿Lo cometió algo? No, no cometió nada. Hizo una búsqueda. Entonces, el sesgo que yo utilizo del algoritmo o el sesgo que utilizo en la búsqueda, lo que genera que es una respuesta donde directamente hay un monitoreo remoto, donde yo no me doy cuenta, y empiezan a revisar, sin orden judicial, cuáles son mis comunicaciones, cuáles son, digamos, mis contactos, cuál es mi actividad en las redes, etcétera. Esto, digamos, es el aspecto de la criminalidad organizada que muchas veces está invisibilizado, que no se ve, ¿no? Entonces, el primer problema es que la desmaterialización del concepto de bien jurídico es necesaria porque el Estado liberal, en un sentido político me refiero, en un sentido de respeto de derechos humanos, ha fincado como una barrera infranqueable el principio de lesividad. Entonces yo ese principio lo tengo, claramente no lo puedo eliminar, pero sí lo puedo debilitar o menoscabar, creando tipos penales en donde aparece un bien jurídico que no se puede definir y a partir de ahí genero
¿qué cosa? Una tipificación en donde yo digo, ¿cuál es la lesividad? Cuando hoy hablaba el doctor de una lesividad de un delito hipotético, ¿no? Un delito de peligro hipotético, en realidad son delitos de sospecha. Son nada más que eso, delitos de sospecha. No hay un bien jurídico tutelado. Y si lo hay, está tan lejano en cuanto a la afectación o lesividad que es imposible, digamos, cuantificarlo. Entonces, esto viene de la mano de una estructura clara, porque la ingeniería para tipificar estos delitos no es la del delito de resultado A mata B. Esa A mata B como delito doloso consumado me servía para explicar el modelo de hace 100 años. El modelo actual, yo no puedo esperar que muera, no puedo esperar que se contamine el río, no puedo esperar que explote la bomba. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Adelantar la barrera de punición. ¿Cómo la adelanto? Como les dije, sacándole fuerza al concepto de bien jurídico, pero también, como hay obviamente una equiparación, incrementando las penas, como es el modelo tradicional de incrementar las penas, que sabemos que la prevención general negativa no funciona, pero con una sutileza, que ahora hay una equiparación punitiva entre la tentativa de la consumación e incorpora un tercer elemento al elenco, el acto preparatorio. Entonces, cuando acá escuchaba al doctor que hablaba respecto de la estafa y el delito de obstrucción, etcétera, nosotros tenemos lo mismo también, pero en el 183 segundo párrafo, cuando regula el sabotaje informático. Al regular el sabotaje informático, me castigan con la misma pena de 1 año de prisión si yo afecto al sistema, efectivamente lo afecto, altero el funcionamiento del sistema, o tengo un programa malicioso. El hecho de tener un programa malicioso es justamente la punta de lanza de esa equiparación entre el delito consumado y el delito tentado. Claramente no tenemos tiempo como para... En ese delito del segundo párrafo del 183, en realidad se trata de un delito pluriofensivo. No puedo encontrar una fundamentación de la legitimación de la anticipación de la pena solamente basada en lo que es la propiedad. Ahí claramente el legislador, inconscientemente, claro, esto que no lo pensó, pero bueno, uno cuando analiza los tipos penales en función de lo que es la lesividad y la proporcionalidad en la pena, tiene que tener en cuenta que ahí está protegiendo también lo que es el sistema informático en sí. El sistema informático en sí. Decía entonces que otra de las figuras es los delitos de tenencia. Los delitos de tenencia empiezan a proliferar. Delitos de tenencia de programas, delitos de estupefacientes, delitos de tenencia de exportación de armas, el nuevo delito que tenemos ahora de material de abuso sexual infantil para autoconsumo, no para distribución o comercialización, sino para autoconsumo. Entonces, todo esto va de la mano, estas fórmulas o estas recetas normativas van de la mano de destruir el concepto de bien jurídico, renunciar a la idea de consumación y tentativa, pasa a ser todo equiparado punitivamente como si se tratase de lo mismo, adelantamiento, ¿no?, de la barrera de punición castigando actos preparatorios. Esto es un derecho penal expansivo que hemos tenido autores, en Alemania, por ejemplo, Jacob ya hace varias décadas atrás hablaba del derecho penal del enemigo, del Feinstrafrecht. Silva Sánchez habla del derecho de la segunda velocidad. Yo creo que estamos frente a un derecho penal de excepción. En realidad se trata de un derecho penal de excepción ¿de qué? De las garantías judiciales y de los principios que rigen un derecho penal liberal. Entonces, no los quiero aburrir, pero va a hacer esta descripción, ¿no?, en cuanto... A su vez esto genera un patrón normativo que cuando yo regulo estos delitos tengo que recurrir necesariamente, ¿no?, a la fórmula de los delitos de organización, que es una nueva categoría que hay. Los delitos de organización en el Código Penal argentino los tenemos. El 128, distribución de material de abuso sexual infantil, la trata de personas, el blanqueo de capitales. Pero ¿cuál es la lógica interna en la aplicación? Los tribunales, cuando aplican estos delitos, me voy a referir al 128 específicamente, si uno analiza el 128, van a ver que dice aquel que financiare, aquel que pusiera a disposición, distribuyese, etc. Si uno analiza cualquier delito y uno dice, pero la financiación para cometer un robo es un acto de participación, nunca de autoría. Sin embargo, acá es, digamos, ungido como un acto de autoría. Y uno dice, entre financiar y distribuirla o producir y distribuir esa imagen, creo que hay un trecho importante. Sin embargo, para esta categoría de delitos de organización está equiparado a nivel punitivo.
claramente que cada una de las acciones hay una conexión interna lógica. ¿Por qué? ¿Por qué se llama delito de organización? Porque responde a la idea de lo que es el delito corporativo. Es como si fuera una empresa criminal. Hay alguien que produce, hay alguien que distribuye y hay alguien que comercializa. Esta es la lógica interna. Entonces, si yo entiendo que es un tráfico de material de abuso sexual infantil, desde esa perspectiva político-criminal no voy a hacer una diferenciación penológica si este es más grave o más grave, sigue siendo igual. Pero una consecuencia, yo creo que quizás indeseada, es cómo esto lo aplican los tribunales. Porque los tribunales, ¿qué hacen? Uno debería decir que si yo cometo dos conductas típicas de ese delito de organización, en realidad no debería dar lugar a un concurso material, porque estoy hablando de una actividad corporativa, un delito de organización. Sin embargo, los tribunales aplican el concurso material. Y llegamos a los siguientes disparates, ¿no? Donde una persona tiene material para consumo personal, ha distribuido con un tercero, no dentro de un esquema de un delito de organización, es decir, no hay un grupo criminal detrás, porque esta persona no explota económicamente esta cuestión del abuso sexual, y se enfrenta a una pena de 10 años. En el caso del médico del Garrahan, 10 años de prisión. En el caso de Mendoza, sumado al grooming, 30 años de prisión. Entonces uno dice, bueno, ok, si esto es concurso material, la pregunta del millón es, si yo con esta interpretación, que es una interpretación que yo puedo hacer, pero que no responde a la lógica del delito de organización, porque ahí es progresividad criminal, yo debería agravar la pena entre los 4 y 8 años, no hacer un concurso de delitos y llevar la pena, por ejemplo, hasta los 50 años. Porque, ¿qué pasa si yo hago esto? Yo genero un efecto negativo. ¿En quién? En la protección de ese menor. ¿Por qué? Porque al primer pedófilo lo van a condenar a 10 años. Pero al segundo va a decir, si yo por distribuir y no tener contacto sexual con el menor tengo 10 años, entonces lo violo. Si es de 6 a 15 años. ¿Se entiende? Entonces la propia norma frustra el alcance tuitivo que tiene el tipo penal. Esto es un ejemplo, ahora después vamos a ver brevemente otros ejemplos, pero el delito de organización responde necesariamente a este nuevo fenómeno de criminalidad organizada. La Argentina, ¿dónde estamos nosotros ubicados? ¿Se quieren deprimir? No. No. Bien. Como yo les decía, no tenemos, digamos, una política criminal racional. Cuando hablo de racional, es de acuerdo también, teniendo en cuenta la cooperación internacional, la globalización normativa, pero también nuestras propias necesidades. Como no existe esto y nosotros lo que hacemos es transcribir tipos penales que están en convenciones, empezamos a presenciar ciertos desvaríos que es muy difícil de compatibilizar con un Estado de Derecho. Alguno de ellos, el decomiso preventivo. Generalmente uno, en el Código Penal de 1921-1922, el decomiso solamente una medida accesoria cuando había una condena. No, pero ahora nos enteramos que hay un decomiso preventivo. No es necesario de que haya una sentencia definitiva que ponga fin al proceso y determine la situación procesal del imputado y haya una condena, un juicio de culpabilidad, sino que yo esto puedo preventivamente, sin haber comprobado si efectivamente hay o no un delito de organización, tráfico de estupefacientes, trata de personas, etcétera, puedo decomisar preventivamente. Esto ya genera, no responde a la lógica de un Estado liberal, de un Estado de Derecho. Esto responde a un modelo de excepción, claramente, que tiene sus consecuencias, porque imagínense que después cuando la justicia se toma 10 años para decir que no hubo delito, esos bienes que fueron decomisados genera una responsabilidad por parte del Estado. Entonces, y genera otra cosa, que muchas veces esos decomisos tampoco se traducen en subastas. Entonces hay una acumulación y un deterioro de esos elementos, o el caso simbólico, que ya que hablamos de derecho penal simbólico, donde vemos en una foto en un diario la prefectura con una Ferrari. Entonces uno dice, no va, esto va mal. ¿Para qué le dan una Ferrari? Primero, como están las calles, le digo. En cuanto rompan una goma, etcétera, es un costo que no tiene sentido. Pero eso es el efecto simbólico de transmitirle a la población que se están ocupando de los temas y que hay resultados tangibles. Otro de los problemas tenemos, por ejemplo, hablando de la desmaterialización del bien jurídico, la incorporación del título 13 al libro 2 del Código Penal. Delitos contra el orden socioeconómico. ¿Qué es el orden socioeconómico?
es muy difícil de definir qué es el delito del orden socioeconómico. El abuelito que blanquea $100, ¿afecta el orden socioeconómico? Tenemos otros problemas. Bueno, desaparición forzosa, eso, digamos, responde a lo que es el derecho penal internacional, pero se empiezan a incorporar del derecho anglosajón ciertos institutos que parecen novedosos y eficaces, pero genera también el costado de la impugnación desde el punto de vista de las garantías constitucionales. Incorporamos el arrepentido o el imputado colaborador. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos funciona, ¿no? Uno ve las películas y nadie va a juicio, negocian la pena, que eso también es un correlato de lo que está pasando hoy en día. El proceso penal, lejos de buscar una verdad objetiva, si esto es realmente uno de los fines del proceso penal, se construye sobre la base de una transacción de penas. Entonces se traduce en un mercado persa. En lugar de ir al juicio y pedirte 20, te pido 5. Así no tengo que ir a juicio. Entonces el juez homologa, ¿no? Vinimos peleando por un sistema acusatorio y por un sistema, digamos, de oralidad, pero terminamos en un sistema inquisitivo donde 4 paredes, un juez, sin escuchar a nadie, condena y aplica una pena de 5, 10 años, pero sin haber escuchado a los testigos, sin la inmediación. O sea, se destruye en definitiva, con el juicio abreviado, que también es otro el Plübergeinen es otro objeto que ha sido incorporado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros variamos ya no es la justicia, la administración de justicia, variamos el tema de la eficacia. Entonces la eficacia la vamos a medir en función de condenas. Entonces el problema es que las condenas llevan tiempo, demandan recursos, entonces toda la estructura judicial colapsa. Entonces necesitamos, ¿qué cosa? Bueno, institutos, juicio abreviado, la probation, que es aceptable, claramente que es aceptable, antes de la aplicación de la pena, porque la pena, si no es necesaria, pero en caso de criminalidad organizada, difícilmente podamos aplicar la suspensión del proceso de prueba. Tenemos ahora incorporado todo el sistema de la justicia restaurativa, ¿no? Con la extinción de la acción, el 59B6. Eso es positivo, pero ¿sirve para la criminalidad organizada? No, para la criminalidad organizada claramente no sirve. O sí, porque hay que ver, no tenemos tiempo tampoco, en los delitos ambientales se ha intentado aplicar la justicia restaurativa, específicamente en un fallo en Salta, donde frente a la deforestación de un bosque nativo, lo que propusieron es poner 1000 plantines. Entonces con eso ya estaba salvado, digamos, el daño ambiental o al ecosistema, ¿no? Pero esto lo intentaron, hubo un fiscal que prestó su anuencia para esto, claramente el juez rechazó y Casación confirmó ese rechazo. En definitiva, no sé cómo estamos de tiempo, ya termino, 28, ya estoy terminando. ¿Cuál es la valoración entonces de todas estas modificaciones? Ni siquiera hablo de las últimas modificaciones, la ley antimafia, el juicio en ausencia, etcétera, que también responden a un modelo claramente de excepción, ¿no? Porque asociación ilícita ya tenemos el 210, el 210 bis, pero ahora creamos más asociaciones ilícitas y uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el 210 y el 210 ter? Ninguna. ¿Y cómo se va a aplicar esto? No sabemos. Y encima prevé la de la ley antimafia, copiando o traduciendo mal la ley RICO de los Estados Unidos que se utilizó para las actividades mafiosas, se prevé una suerte de prórroga, ¿no?, de la jurisdicción provincial hacia la federal. Algo que a mi juicio es inconstitucional. Pero bueno, como dicen ahora, expectativa realidad. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos cuando incorporamos tipos penales que responden a esta lógica de una criminalidad organizada? Tenemos los siguientes problemas. Hoy el delito de distribución y difusión de masa y de material de abuso sexual infantil es más grave que abusar de un menor. Tiene una pena de 8 años, si yo le toco la cola son 4 años. ¿Qué se imaginan que va a ser el sujeto de criminógeno? Ni hablar del grooming, que no es un delito organizado, pero también tiene una pena de 4 años. Fíjense que hoy llegamos a la equiparación de la pena mediante el modelo de anticipación. La trata de personas de 145 bis tiene una pena de 8 años, mientras el proxenetismo, la explotación sexual dentro de un marco de trata de personas, tiene una pena de 6. Es más grave el acto preparatorio que la afectación clara del bien jurídico mediante la explotación. Bueno, el 183 segundo también como delito preparatorio a lo que puede ser un sabotaje informático. Tenemos la incorporación del 125 bis en el Código Penal, no sé si ustedes lo han leído,
pero si ustedes tienen algún amigo o amiga que ejerce digamos, el trabajo sexual y les pide su departamento que ustedes tienen en la costa para irse con un cliente, ustedes hoy en día tendrían una expectativa de por lo menos 6 años de prisión de máxima, porque estarían favoreciendo, ¿no?, el trabajo, la prostitución ajena de adultos, aún con el consentimiento de la que supuestamente es víctima. También tenemos, por ejemplo, uno de los grandes problemas, que no tenemos tiempo como para tratarlo, es el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si yo me quiero enfrentar a una criminal organizada y específicamente la formal, que es la empresa, tengo que tener regulada una responsabilidad penal de la persona jurídica. Hoy en nuestro Código Penal esa responsabilidad no está prevista, sí en el modelo, en el proyecto que presentó el doctor Huonpadre, no está prevista, con lo cual esto beneficia ¿qué cosa? Los delitos ambientales y beneficia delitos económicos. Y encima tenemos regulado en el 304 un régimen distinto a la responsabilidad penal que sí es claro en la 27.401 cuando castiga a la empresa por cohecho, como la empresa como cohechante en caso de corrupción pública. En definitiva, lo que estamos viendo es que se empiezan a presentar distintas asimetrías en el derecho penal, porque justamente el problema radical, ¿cuál es? Que no tenemos una política criminal racional. Por eso, la idea es una suerte de retorno, ¿no?, a los principios básicos constitucionales de legalidad, lesividad y proporcionalidad en la amenaza punitiva, y la imposición de una sanción que responda de manera cabal a un Estado constitucional de derecho. Muchas gracias.